Continuamos entonces con este ejercicio que nos presenta una metodología para calcular a partir de la constante de equilibrio de una reacción única las composiciones que se tienen de esa reacción cuando llega al equilibrio, además del grado de avance de la reacción, además de la conversión que vamos a definir para una reacción individual. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos el valor de la constante de equilibrio, nosotros analizamos un gráfico de energía libre de Gibbs contra grado de avance. Este gráfico presenta esta tendencia en donde tiene un valor mínimo para el grado de avance del equilibrio. Este valor mínimo representa precisamente el equilibrio de la reacción. En ese punto, el cambio de energía libre de Gibbs con respecto al grado de avance de la reacción es igual a 0. Por lo tanto, el cambio de energía libre de Gibbs es igual a 0, además de la segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía en el equilibrio alcanza un valor máximo. Entonces, como comentábamos, todas las reacciones químicas tienden a desplazarse hacia ese punto de energía libre de Gibbs 0, además de entropía máxima. Ese es el valor de equilibrio. Entonces, un proceso espontáneo ocurre cuando el cambio de entropía es máximo. Vamos a analizar el ejercicio que estamos comentando. Se menciona que para esta reacción de conversión, llamada water-gas shift, para esta reacción de conversión, reacciona monóxido de carbono en fase gas, vapor de agua en fase gas, se forma dióxido de carbono y se forma hidrógeno. Esta reacción, la water-gas shift, se utiliza principalmente en la industria para producir hidrógeno a partir de agua y monóxido de carbono. Esta es una reacción muy útil que requiere el uso de un catalizador para producir hidrógeno. El hidrógeno se puede utilizar para generar energía. La combustión de hidrógeno no es contaminante, solamente genera vapor de agua, no genera gases de efecto invernadero. Entonces, a su vez, otra aplicación de esta reacción es utilizar hidrógeno como precursor en la síntesis de otros reactivos químicos, principalmente amoníaco, ácido clorhídrico, ácido nítrico, etc. Se menciona que si esta reacción se realiza a 1100 Kelvin y a presión de 1 bar, y nosotros alimentamos 1 mol de monóxido de carbono con 1 mol de vapor de agua, hay que calcular la fracción de vapor que se consume en la reacción y la conversión máxima que alcanza esta reacción. Vamos a suponer que esta mezcla se comporta como un gas ideal. Este es el planteamiento del ejercicio. Indirectamente, para el inciso A, para calcular la fracción de vapor que se consume en la reacción, yo necesito calcular el grado de avance de esa reacción. Para el inciso B, la conversión la voy a calcular en función de ese grado de avance. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puedo yo calcular el grado de avance de la reacción? Ya hemos comentado que si esta reacción alcanza el equilibrio, las composiciones de cada uno de estos reactivos permanecen constantes. Esto debido a que esta reacción es reversible y tiene una constante de equilibrio asociada. Esa constante de equilibrio la podemos escribir en términos de concentraciones. Vamos a escribirla de la siguiente manera. Lo voy a escribir un poco más acá. Esta reacción, de acuerdo a la ley de acción de masas, tiene una constante de equilibrio que se puede calcular en términos de las concentraciones.
concentración de CO2 elevado a su coeficiente estequiométrico, concentración de hidrógeno a su coeficiente estequiométrico. Estos son productos entre concentraciones de reactivos, monóxido y agua. Todos los coeficientes son 1. Entonces, en el equilibrio, este valor de la constante tiene un número fijo que cambia únicamente con la temperatura. Ese valor de la constante de equilibrio representa la relación de estas concentraciones. Entonces, si yo soy capaz de calcular la constante de equilibrio, voy a poder definir estas concentraciones en términos del grado de avance. De modo tal que esto es una función del grado de avance. A su vez, la pregunta es, ¿cómo puedo calcular la constante de equilibrio? Existen diferentes métodos, como vimos. Uno es a partir de la energía libre de Gibbs. Ya hemos deducido que el cambio de energía libre de Gibbs entre la constante universal de los gases ideales por la temperatura absoluta es el logaritmo natural de esa constante de equilibrio. Entonces, el primer paso sería calcular la constante de equilibrio. Con ese valor de la constante de equilibrio, establecer un sistema o una relación matemática que relacione ese valor de la constante de equilibrio con las concentraciones, dado que estas concentraciones van a ser función del grado de avance de la reacción. Ese es el planteamiento que sugiere este ejercicio. Vamos a ver cómo se resolvería. Inicialmente, para plantear el inciso A, vamos a recordar a qué se refiere el grado de avance de la reacción. El grado de avance de la reacción, si ustedes recuerdan, se define como epsilon y se establece para cada componente. En realidad, ese valor vimos que es el cambio del número de moles de ese componente entre el coeficiente estequiométrico de ese componente, siendo negativo para reactivos, positivo para productos. De modo tal que este grado de avance se puede establecer en términos de todos estos componentes. Sería el cambio de número de moles de monóxido entre coeficiente estequiométrico del monóxido. Es -1 porque es un reactivo. Y eso debe ser igual al cambio de número de moles de agua entre el coeficiente estequiométrico del agua. Y así sucesivamente. Es el cambio de los moles de CO2 entre el coeficiente de CO2 y el cambio del número de moles de hidrógeno entre el coeficiente de hidrógeno. Todos son gaseosos. Es una reacción homogénea. Entonces, el grado de avance, si yo tomo esta parte, está relacionado con el número de moles que se consumen. En realidad, el inciso A nos pregunta la fracción de vapor que se consume. Es decir, ¿cuántos moles de agua reaccionan? Debe ser menor a 1 mol. Se alimenta 1 mol. Entonces, para resolver el inciso A, tendremos que calcular el grado de avance. Y si yo tomo de esa ecuación, voy a despejar el cambio de número de moles de agua y va a ser menos el grado de avance de la reacción. Entonces, si yo calculo el grado de avance, directamente ese número son los moles de agua que se consumen, los moles de CO2 que se consumen, los moles de CO2 que reaccionan y los moles de hidrógeno que se producen. Yo tendría aquí que se consume menos epsilon, se consume menos epsilon, se produce epsilon y se produce epsilon. Ese es el grado de avance. Entonces, el inciso A requiere calcular este valor. El inciso B nos pide conversión. Vamos a definir inicialmente qué es conversión. Para una reacción,
La conversión se define en función del reactivo limitante. En términos generales, vamos a establecer la conversión de una reacción en función de un reactivo limitante A y se define como el número de moles de ese reactivo que reaccionaron o que se formaron también entre el número de moles de ese reactivo alimentados. Esa es la conversión. También es común expresarla como un porcentaje de conversión, multiplicando esta fracción de conversión por 100. Aquí tiene una cierta diferencia cuando tenemos reactores discontinuos. La conversión se calcula con número de moles, como vemos aquí, pero cuando tenemos reactores continuos, la conversión se calcula con flujos. Aquí directamente, si lo calculamos como flujo, sería el número de moles por unidad de tiempo de A que fueron convertidos entre el número de moles por unidad de tiempo de A, esto es convertidos, entre alimentados. Simplemente cambia, aquí son moles totales, aquí son moles por unidad de tiempo, flujo molar. De modo tal que la conversión de esta reacción se establece en términos del reactivo limitante. Yo tengo que alimenté un mol, aquí alimenté también un mol. Como la reacción es estequiométrica, cualquiera de estos dos, si reacciona, por ejemplo, una tercera parte de estos moles, también reacciona una tercera parte de agua. Entonces aquí la conversión la podemos expresar en términos de cualquiera de estos dos. Por ejemplo, la conversión en términos de monóxido de carbono va a ser el número de moles que reacciona de monóxido, lo voy a poner consumidos, entre el número de moles de monóxido alimentados. Bajo este planteamiento, el número de moles de monóxido consumidos, con nuestra notación es el grado de avance, entre el número de moles alimentados sería un mol. De modo tal que aquí la conversión como fracción simplemente se puede escribir como el grado de avance. Pasa lo mismo para el agua. Sería el número de moles de agua consumidos entre el número de moles de agua alimentados. Entonces, igual el número de moles consumidos es épsilon, el grado de avance, entre un mol. Aquí, como tenemos alimentaciones estequiométricas 1 a 1, estos dos son numéricamente iguales. Entonces, así vamos a plantear este modelo. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que habría que hacer, de acuerdo a esta reacción, es calcular la constante de equilibrio. Existen varios métodos. Vamos a plantear la constante de equilibrio, como vimos. Esta constante de equilibrio ya vimos que es el producto de las concentraciones de cada uno de los reactivos o productos, aquí le voy a llamar A, elevados a su coeficiente estequiométrico. Si lo desarrollamos, nos queda como lo habíamos hecho al inicio, concentración de productos, este por este, entre concentración de este por este, de reactivos. Entonces, tendríamos que calcular delta G entre RT, y eso es igual al logaritmo natural de K. Esto se hace, como ya vimos, a la temperatura de la reacción. Vimos que es a 1000 grados Kelvin. Vamos a ver si era 1000 o era 1100. 1100. El método riguroso ya lo hemos explicado.
Es a 1100. El método riguroso, como ustedes recuerdan, involucra el producto de tres constantes, que es K0, K1, K2, en términos de esta temperatura. Entonces hay que calcular el delta G de esta reacción estándar como la sumatoria del delta G estándar de formación por el coeficiente estequiométrico de cada uno. Igual hay que calcular el delta H como la sumatoria del delta H de formación por el grado de por el coeficiente estequiométrico. Como tenemos tablas solamente a 25 grados Celsius, estos se escalan a 1100. Este sería el mismo método que hemos utilizado en ejemplos anteriores. Entonces, habiendo calculado el valor de la constante K, como esta reacción se me dice que es un gas ideal, además es homogénea, esta ecuación es válida. Habiendo calculado el valor de la constante de equilibrio, yo puedo expresar en términos de las fracciones molares este producto, sabiendo que la presión del sistema también como dato es un bar. P0 es la presión estándar, también es de un bar. Además ahí, ese coeficiente es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Positivo para productos, negativo para reactivos. Me daría 1 más 1 menos 1 menos 1, que es 0. Entonces, todo este cociente de presiones a la 0 me da 1. Simplemente K es igual a este producto, al producto de estas fracciones molares. Entonces, habiendo calculado K, yo puedo establecer ese producto. Además, las fracciones molares son función directamente del grado de avance de la reacción, donde esa fracción es el número de moles de ese componente entre el número de moles totales. N es la sumatoria de todos los moles. N0 es la sumatoria de los moles iniciales. Igual el coeficiente estequiométrico nu es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos, vale 0. Y el coeficiente NUI es el coeficiente individual de cada uno de los componentes. Entonces, inicialmente, vamos a comenzar por plantear este modelo. Por cuestiones de tiempo, voy a utilizar el cálculo para la constante K de el siguiente gráfico. Este gráfico utiliza el modelo que ya habíamos resuelto, en donde aquí se grafica, no se alcanza a ver bien, pero en el eje X, la inversa de la temperatura. Esto proviene de la ecuación de Van Hoff, contra el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Este modelo presenta una línea recta cuya tendencia proviene del modelo del cambio de energía libre de Gibbs. Cada línea recta se presenta para diferentes reacciones. Entonces yo tengo que ubicar la reacción de transformación de agua, que es esta línea que ven aquí. Es CO más agua, produce CO2 más hidrógeno. Entonces yo tengo que ubicar 1 entre T por 10 a la 4, cruzarlo con esta línea recta y leer en el eje Y el logaritmo natural de K. Entonces vamos a hacerlo. Como yo quiero leer 1 entre T por 10 a la 4, con el dato de temperatura, aquí debe ser 1100, 10 a la 4 entre T para nuestro dato, que son 1100 Kelvin, nos debe dar 9.05. Eso es 10.000
entre 1100. Entonces, aproximadamente da 9.0 y algo. Con este valor, yo lo ubico acá, en el eje X, y lo que voy a leer es logaritmo natural de K. Entonces, aproximadamente 8, 9 debería estar por aquí. Está aquí, más o menos 8, 9, 9.05, es un poco más a la izquierda. Allí estaba marcando 9.5. Es muy cercano al 9. Este es el valor de 9. En Kelvin a la menos 1. Entonces corta aquí. Noten que cruza 9 con 0 prácticamente para nuestra reacción de CO más agua. Entonces en ese punto, que es este de aquí, yo sé entonces que el logaritmo natural de K para esta reacción es 0. Entonces la constante de equilibrio para esta reacción sería el exponencial de 0. Cualquier número elevado a la 0 me va a dar 1 aproximadamente. Entonces la constante de equilibrio vale 1. Esto en unidades adimensionales. Ya que conozco la constante de equilibrio, ese valor lo voy a igualar con el producto de fracciones molares, sabiendo que las fracciones molares dependen del grado de avance. Entonces, para esta reacción vamos a escribir las ecuaciones de las fracciones molares. Esto para cada uno de los componentes. Comenzamos determinando los valores de n, n0 y la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Aquí voy a colocar número de moles iniciales de cada componente, coeficiente estequiométrico de cada componente. De CO inicialmente hay un mol, de agua inicialmente hay un mol, de acuerdo a los datos del problema. Su coeficiente es menos 1, menos 1. De CO2 inicialmente no hay moles, de hidrógeno inicialmente no hay moles. Sus coeficientes serían más 1 y más 1. Entonces con estos valores yo voy a determinar primero N, número de moles del componente I. Esto se determina en términos para cada reactivo de su grado de avance. Esto lo vamos a dejar pendiente por ahora. El número de moles iniciales es la suma de todos los moles iniciales. 1 más 1 más 0 más 0 me debe dar 2. Eso vale N0. Este coeficiente estequiométrico es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Menos 1 me da menos 2, más 2 me debe dar 0. Entonces, de inicio, este término se elimina. Todo queda dividido entre 2. Entonces, vamos a escribir las fracciones molares de cada componente. Para esto, recurrimos a la ecuación que está ahí arriba. Primero vamos a escribir la fracción molar en el equilibrio de CO. De CO vamos a considerar que alcanza un grado de avance de equilibrio. Esta reacción, al llegar al equilibrio, es decir, cuando se alcanza el valor de la constante de equilibrio, vamos a decir que tiene un grado de avance en el equilibrio. Entonces, de CO, el número de moles de ese componente inicial será 1, más su coeficiente es menos 1, por el grado de avance del equilibrio.
Estos son los moles de ese componente que hay en el equilibrio. Eso entre número de moles iniciales nada más. Comentábamos que este se va a eliminar, entonces es entre 2. Luego, la fracción de agua va a ser el número de moles iniciales de agua, que es 1, más coeficiente por el grado de avance. Sería igual menos grado de avance en el equilibrio entre 2. Yo también voy a escribir para los productos. Fracción mol de CO2 va a ser igual a número de moles iniciales, no hay, 0, más 1 por la conversión o grado de avance en el equilibrio entre 2. Y finalmente, para hidrógeno, yo tengo que es grado de avance en el equilibrio también. Inicialmente no había moles, su coeficiente es 1, también entre 2. De modo tal que estas ecuaciones representan, no son las conversiones, son las fracciones molares en el equilibrio de cada uno de los componentes. Yo las puedo relacionar con la constante de equilibrio. Estas son fracciones molares de cada componente cuando la reacción llegó al equilibrio. Yo las puedo relacionar con la constante de equilibrio para determinar precisamente cuánto vale el grado de avance. Vamos a hacerlo. Ya que tengo esas relaciones, yo las relaciono con esta ecuación. Entonces, este producto va a ser la fracción de CO2 por la fracción de hidrógeno entre la fracción de CO por la fracción de agua elevado a su coeficiente estequiométrico. Eso es este producto. Eso es igual a este cociente que ya vimos que vale 1 por la constante de equilibrio que ya la calculamos y también vale 1. Entonces, si yo sustituyo aquí las relaciones que obtuvimos en términos de las fracciones, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener de productos, yo tengo CO2, que sería épsilon, en el equilibrio entre 2, por épsilon en el equilibrio entre 2. Este es el de hidrógeno, entre 1 menos épsilon en el equilibrio, también entre 2, y 1 menos grado de avance en el equilibrio, también entre 2. O bien, el cuadrado de ambos. Entonces yo tengo esa ecuación que me va a permitir calcular el grado de avance en el equilibrio. Entonces, de esta ecuación se deduce esta misma, simplemente aquí elevé al cuadrado. Y aquí ya podemos hacer álgebra. Yo tengo que el grado de avance al cuadrado debería ser igual a 1 menos el mismo grado de avance en el equilibrio al cuadrado. Aquí simplemente despejé. Entonces, ese grado de avance al cuadrado, este es un binomio al cuadrado, que sería 1 menos 2, el grado de avance en el equilibrio, más el cuadrado de este. Noten que estos dos se cancelan. Entonces, yo tengo que 0, si cancelo ese, menos 2, grado de avance en el equilibrio. De aquí yo ya puedo despejar.
doble grado de avance en el equilibrio es igual a 1, por lo tanto, el grado de avance que alcanza la reacción en el equilibrio es un medio, o bien 0.5. Este valor me dice qué cantidad se consumió de CO, de agua, y qué cantidad se formó de CO2 y de hidrógeno. Entonces, para poder resolver el inciso A, aquí simplemente despejamos y el grado de avance es 0.5. Finalmente, como yo tenía aquí un mol para la conversión y un mol, si reacciona 0.5, el grado de avance tanto de CO como de agua es los moles que reaccionaron entre los moles alimentados. Entonces la fracción de conversión es 0.5 o bien la reacción alcanza un 50% de conversión. Y esa sería la respuesta.